Bienvenidos mis hermanos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Como siempre, bienvenidos a todos aquellos que por primera vez están viendo estas transmisiones, a nuestros congregantes de la Iglesia El Camino de la Fe, y queremos ser una fuente de bendición para su vida. Hemos orado al Señor y le hemos pedido que no solamente sea una mera transmisión, sino que esto vaya mucho más allá. Que la gente sea construida, sea bendecida, sea ayudada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, la gente con toda seguridad invoque el nombre de Jesús en el cual podamos ser salvos. Así que yo le invito para que usted comparte esta palabra que es una palabra de vida. Dice la Escritura que ríos de agua viva correrán por nuestro vientre. Así que con esa alegría, con ese gozo, damos inicio a esta transmisión. Y vamos a abrir la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 15. Y dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también vivamos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Antes trastornan a los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Damos gracias a Dios. Y qué bueno que el apóstol da estas palabras a aquel joven Timoteo, y esas palabras también son para nosotros el día de hoy. Y una de las cosas que produce en el ser humano optimismo y profunda sensación es saber que no estamos solos, que más allá del cielo y más allá de nuestros ojos hay un ser todopoderoso que nunca cambia y que Él es un magnífico Padre. Como lo ha dicho nuestro pastor, tenemos Padre en los cielos. En la tristeza, en esos momentos difíciles de incertidumbre por los que estamos pasando. Es por eso que el cantar de la iglesia ha hecho esta alabanza al Señor, a esa confianza que produce saber que Dios está con nosotros. Y eso hace que nuestro corazón tenga una convicción verdadera, con gran validez, que no importa los tiempos que estamos pasando, esos tiempos de tempestad que parece que estamos pasando un tiempo malo y vienen esas olas de la vida y nos golpean y nos arrastran. Y es entonces cuando en nosotros se produce la certeza y la confianza que Dios es fiel
y que nosotros bajo cualquier adversidad de la vida, el Señor está ahí para sostenernos. Es entonces cuando yo le digo en esta hora, vamos a cantarle al Señor, que salga de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento, y vamos a alabarle sabiendo que el Señor nos va a sacar con gran victoria. El pueblo de Dios tiene esa bendición de saber que tiene un Dios todopoderoso y que si le invocamos y pedimos por todas las necesidades del mundo, el Señor va a escuchar nuestro ruego. El día de hoy tenemos que ser respuesta a este mundo de aflicción. Nosotros oramos por todos los que en este momento están pasando un momento difícil ahí en el hospital, que tienen a sus seres amados ahí en su casa en grandes dificultades para salir adelante. Oramos por nuestra economía, pero también como pueblo de Dios le decimos, Señor, no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros. Así que este día vamos a cantarle al Señor. Y si usted quiere doblar sus rodillas, si usted quiere invocar al Señor, si usted quiere adorarlo, hágale, porque este tiempo es el tiempo de Dios. Así que juntos adoremos al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Gozándome yo voy a mi hogar celestial, caminando, pues no me importa más el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando
pecadores a Cristo llevar, caminando, caminando. Que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Con aceite en mi lámpara brillar y su luz me inspira valor. Con aceite en mi lámpara brillar, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey. El Rey cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey. Con aceite mi lámpara brillar y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brillar, brillará hasta que venga el Rey. Cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey. El Rey cantaré, sí cantaré, sí cantaré a Jesús el Rey, el Rey. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Si es mucho mi pesar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Hablando con Jesús todo está muy bien. Si es mucho mi pesar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está muy bien. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús. Ven sin demorar. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo
tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Viva y existas en mi ser. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón y
Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a adorar a mi Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono
Gracias a Dios. Yo sé que en medio de las dificultades el cantar cristiano tiene otro sentido. La voz se quiebra, salen lágrimas de nuestros ojos. ¿Cómo no? Si todo eso ya lo hemos pasado. Y no sabemos qué habrá de venir en los días venideros. Pero una cosa sí es cierto, Dios está con nosotros. Por eso aquella declaración que se dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo le digo a ustedes, mis hermanos, confíen en el Señor, que pronto Cristo viene por su iglesia. Y estamos listos, mientras tanto, para dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con este tema, que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hermano. Es un gozo, mis hermanos, estar este momento con ustedes para reflexionar sobre las obras y las palabras del Señor Jesús. El domingo pasado disfrutamos, por supuesto, del mensaje donde el Señor Jesús atendió a una enorme multitud en el mar de Galilea. Y ahí se quedó la historia de ese domingo. Sin embargo, dice la Escritura, dice Marcos, que después de ministrar el Señor Jesús a toda esa multitud que representaba 1000 necesidades, angustias, desesperanza, el Señor toda la noche se fue a orar, dice Marcos, toda la noche. Y entonces, cuando ha venido el nuevo día, el Señor, de los que le seguían, escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Y luego de allí, el Señor se va a un lugar que le llaman la montaña o el sermón de la montaña. Allí expresó todo un mensaje, un sermón de lo que es las propuestas del reino de los cielos, donde una de las cuestiones básicas fue ministrar a la angustia de la gente. Así que esta mañana yo voy a leer el pasaje de este mensaje que algunas veces lo he predicado, pero que para mí es un mensaje muy querido. ¿Por qué? Porque pone en los reflectores, enfoca la cuestión a las angustias de la vida diaria. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo muy valedero voltear al sermón de la montaña, oír al Señor hablando y haciendo propuestas, y particularmente hablando de su Padre, para que nosotros tuviéramos esa confianza que tenemos Padre en los cielos, que no estamos solos. Así que con esa alegría, ese contexto de cosas, yo espero que este mensaje, que en muchas ocasiones ha sido una bendición para muchas gentes, y lo hago esta ocasión con gozo. Y voy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Aclaré que esto, el día anterior, le ministró a una multitud de diversos lugares a orilla del mar de Galilea. De allí toda la noche se fue a orar. Al siguiente día selecciona, escoge y dice, escogió a los que quiso. Lo que hemos dicho siempre, el ministerio es un asunto que le corresponde asignarlo al Señor Jesús. No es del yo quiero, sino es de Él lo quiso. Y entonces, después de escogerlos, se va a ese lugar y da ese enorme sermón, grande sermón, que es el sermón de la montaña o sermón del monte, que es una propuesta, dije, de cómo será la constitución del reino. De hecho, es la constitución del reino.
Y voy a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 19 al 31. Y realmente el título de este mensaje es Razones para dejar la angustia. A mí me alegra mucho tener a mi alcance una cantidad muy grande de mensajes que Dios me ha concedido preparar y que siempre digo los considero como si fueran mis hijos, porque es algo que nació en el corazón nuestro, en el entendimiento, y pudimos ordenar las ideas. Y entonces yo apelo a este pasaje, porque estos tiempos son tiempos donde se oye muy seguido la palabra insolvencia, crisis, problemas económicos, tristeza, angustia, y donde parece que no vemos la salida a esto. Pero tenga la certeza que Dios no está ajeno, Él no está ausente y tampoco estamos nosotros abandonados. Y mire lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a la multitud. Del versículo 19 hasta el 31. Les dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o cegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, al Dios de la riqueza se refiere. Por tanto os digo, y aquí entran las ideas del mensaje soporte de esta mañana, no os congojéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y luego les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, en almacenes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Miren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Y el pasaje al final dice, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propia fatiga. Padre eterno, permite que este mensaje pueda expresarlo con gozo, con la certeza de que la gente va a ser ministrada. Que tu Espíritu Santo ponga en mí ese calor por este evangelio de vida, y por tu Hijo Jesucristo. Que así sea, pues. Amén.
Pues gracias, mis hermanos. Y quiero decirles que uno de los sermones más grandes, más amplios del Señor Jesús es precisamente este, el llamado Sermón del Monte. Sermón, escúcheme bien, que es muy apropiado porque trata sobre la angustia de la vida diaria, la ansiedad, esa ansiedad que agobia al hombre de esta generación. Cuando las necesidades superan los recursos. Cuando hay enfermedad y no hay con qué recuperarla por los altos costos de la atención médica y las exigencias para sacar adelante la familia se multiplican. Y esto es preocupación diaria, no es ocasional, es de todos los días. Pero todo esto se resume en una expresión: son tiempos de insolvencia. Y es precisamente a esa insolvencia donde la paz de las familias se convierte en verdadera extraña. Y es allí, a esa necesidad, donde el sermón del monte, el sermón que el Señor dio en esa montaña a multitud, se convierte en un instructivo, o en el instructivo para salir exitosos de esta vida. Es decir, para que tengamos lo suficiente, lo necesario. Una vida de compromisos. Vivimos una vida de compromisos y de obligaciones ineludibles. Por eso, mis amigos, mis hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, yo los invito a que vayan conmigo a través de las páginas bíblicas del Evangelio de Mateo para ver qué está sucediendo allí y que esto se convierta en un mensaje también para nosotros. A ese lugar donde Jesús hablaba sobre eso que registra Mateo en el capítulo 6. Declaraciones de Jesús que tienen un valor eterno, porque lo que Él dijo se lo oyó a su Padre, y su Padre y Él no cambian jamás. Y lo que dijo en ese sermón es lo que nos dice ahora a nosotros. Declaraciones del Señor Jesús que tienen particular interés y muy particular para el caso que nos ocupa de la angustia de la vida diaria, de la tristeza, que al final de cuentas la idea es que el Señor está diciendo que hay sin razón para estar en angustia. Y dice a su numeroso auditorio, un enorme auditorio, que sin duda representaba muchas angustias, muchos problemas. Les dice: no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué vamos a vestir. Y yo pienso que cuando el Señor Jesús lanza esas palabras, esa declaración, cuando Él dice eso, todo el mundo volteó a verlo. Y hasta decir, ¿cómo está eso de lo que ha dicho? Y entonces tenemos que pensar, bueno, si el Señor hace esa declaración, no os congojéis, ¿cuál es la lógica? Que yo siempre he dicho, pareciera un buen discurso político. Pero las palabras que el Señor Jesús dice producen resultados. Y yo espero que estas ideas que el Señor Jesús mismo nos regaló se conviertan en resultados reales, en resultados el día de hoy. Porque esas palabras podrían parecer inclusive declaraciones muy alegres,
y hasta demagógicas. Y la gente podía reflexionar y objetar y decir, pero ¿cómo no voy a preocuparme si los problemas son una realidad? Los tengo encima de mí. ¿Por qué no me voy a preocupar? Pero para los que le creen al Señor Jesús, lo que el Señor Jesús dijo sería más que suficiente. Para otros no. Y yo espero que para usted las palabras que el Señor Jesús dijo sean más que suficiente. Yo tengo una forma de expresarlo. Si el Señor Jesús lo dijo, entonces así es. Y yo puedo decirle, Padre, tu Hijo es lo que Él dijo. Y yo me apoyo en las palabras de tu Hijo. Y verá lo que sucede. Porque por lo que la cuestión sería, ¿acaso Él tiene razones muy valederas? Es el Señor Jesús, el profeta de Nazaret, para decirnos eso. Y no solo eso, no nomás para decirnos, sino cómo se pueden hacer realidad. Esta es la cuestión básica. ¿Cómo? Qué preciosas palabras, qué preciosa escritura, magnífico. Pero ¿cómo pueden hacerse realidad esto en mi problema? Yo digo que sí, porque el Señor Jesús lo dijo y Él no miente. Y si dejamos por un momento de ver al Señor Jesús como el vecino de Nazaret y aceptamos lo que la Escritura dice acerca de Él en la eternidad y dejamos que ella nos dé una explicación y la creemos, entonces vamos a descubrir que las palabras que Jesús dijo tienen toda la razón del mundo. Veremos que Jesús es el nombre, escúchame bien, Jesús es el nombre que el Verbo de Dios que se hizo carne tomó cuando se hizo hombre. Jesús es el nombre de Dios hecho hombre. Y cuando Juan expresa acerca de esa condición eterna, nos hace una aclaración que debe ser sustento de nuestro razonamiento. ¿Por qué Juan? Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Juan nos está planteando un argumento extraordinario. Tú estás preguntando que son meras palabras. Yo te estoy diciendo que Él creó todas las cosas y las creó de la nada. Y eso tiene una lógica. Y yo he hecho mano de ella. Porque la fe tiene una lógica, mis amigos, mis hermanos. Porque la verdadera lógica es la lógica de Dios y la verdadera razón es la razón de Dios. Es que quien daba ese sermón ese día y aconsejaba así a esa multitud, resulta que era el mismo que de la nada había creado el universo. ¿Qué le parece? ¿Tendría razón? ¿Podría ser valedera sus palabras? ¿Podría hacer cierto lo que él estaba diciendo? Porque era el mismo que de la nada creó todas las cosas. Es el mismo que echó a andar este vasto universo. Y si esas cosas son así, tenemos que admitir una gran verdad para usted esta mañana, que como proveedor, Él es vasto. Porque si de la nada trajo a existencia este vasto universo, no significa eso que Él es vasto para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Como proveedor es vasto. Y quizá usted diga, pero Él es Dios y nosotros somos hombres. Y muy cierto, mi hermano, muy cierto. Pero Él también se hizo hombre. O sea, Él es Dios. Sí, pero está hablando Jesús el hombre, como hombre, Dios hecho hombre. Y sabe perfectamente bien cómo se hizo uno de nosotros. Él conoce muy bien cuáles son las angustias que embargan al hombre. Él sabe muy bien lo que nos sucede. Así que lo que estoy diciendo
Él conoce lo que usted está viviendo, sus sentimientos, sus dudas, sus tristezas, lo que usted quisiera que fueran las cosas. Así que veamos con Él esas duras realidades de la vida, porque Él se hizo uno de nosotros y por eso dice la Escritura que es fiel pontífice nuestro, porque conoció Él, el Verbo de Dios se hizo uno de nosotros. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede negar las realidades de la vida? Él está diciendo que no nos preocupemos, que no nos acongojemos. Pero ¿cómo podemos negar que tenemos encima? Es que el Señor Jesús no está proponiendo un pensamiento positivo o declaraciones positivas. Él está enseñando una realidad sobre la cual se puede apoyar nuestra petición a Dios. Es cierto que nos está diciendo que no sientan la necesidad, la tristeza y la angustia. Está diciendo que no tienen razón para vivir angustiados. Porque las razones, las angustias están encima de la gente. Así que entonces, ya que la Escritura nos ha dado este pasaje, volvamos a eso que Él acaba de decir. Y que lo sacudió a todos sin duda. ¿Qué es lo que acaba de decir el Señor? No os congojéis, o esto, por nada estéis afanosos. Aunque debo aclarar una cuestión, que tener fe no es sinónimo de negligencia. Él está diciendo, esto es las cosas, mi Padre sustenta el universo. Somos proveedores suficientes. ¿Lo que usted creer? Pero no es sinónimo de negligencia. Así que volvamos al sermón. Mis hermanos, donde quiero hacer énfasis en que el Señor Jesús note lo que ha estado haciendo para ministrarles estratégicamente. El Señor ha ido llevando a su auditorio al escenario de las necesidades de la vida diaria, que yo le he llamado el desierto de la nada, de la insolvencia, de la angustia, a ese tiempo y condición a la que usted no le ve fin. Y estará de acuerdo conmigo, mi hermano, mi amigo, estará de acuerdo conmigo, y soy muy consciente de eso, que para el hambriento no hay mejor discurso que un pedazo de pan. Es decir, el mejor discurso que el Señor les podía dar era precisamente hacer realidad lo que Él estaba diciendo. Y para quien la vida diaria es un costo con el que no puede, y no puede en términos económicos, nada sería mejor, escúcheme bien, de una manera de resolver todas esas deficiencias económicas, y nada sería mejor que tener una cuenta bancaria muy abultada. ¿Sabe usted que a eso fue Jesús? Ese es el argumento suyo. Porque las necesidades frente a una cuenta abultada, una cuenta bancaria, parece que se desaparecen. Porque hay solvencia. Pero el Señor Jesús los está llevando allí para que la gente piense en qué cosa puede resolver su problema. Y lo hizo con una extraordinaria lógica que captura la atención de su auditorio. Y empieza a decirles algo como esto: mis amigos, ¿les gustaría que hablemos de tesoros? La imaginación siempre piensa en: se acabaron mis problemas. Si yo tuviera un tesoro. Bien, diría el Señor, pues entonces de tesoros vamos a hablar con ustedes. Esa sola declaración bastaría para significar una cuestión:
que salte de alegría usted y diga, salí de problemas, porque tengo una cuenta bancaria abultada. Porque un tesoro, un recurso, es solvencia. Y aquí es donde decimos, el Señor algo se trae entre manos. Vea la idea. Para el que posee un tesoro, su confianza, ¿en dónde está? Pues en el tesoro. Espéreme tantito. Entonces quiere decir que el Señor Jesús está abordando un asunto. ¿Dónde tienes tu confianza? Porque si tienes problemas y estás pensando en que un tesoro te lo resuelve todo, entonces tu confianza está puesta en un tesoro. Y yo quiero que ustedes piensen, diría, ¿en dónde tienen su confianza? ¡Qué manejo tan extraordinario! Porque a eso quiere llevarlos, a resolver esta gran cuestión junto con ustedes. ¿En qué tenían su confianza? Y en el verso 21 les dice una gran verdad. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y ante aquel absorto auditorio lanza una advertencia. Cuidado con los tesoros. ¿Confían en un tesoro? ¿En la riqueza? Pues cuidado con poner confianza en la riqueza. Porque todo se puede venir a la nada. Desaparecer. Puede ser que los ladrones se lo roben. Y sin duda, ladrones en todas las versiones que hay. Desfalco, engaño, fraudes. Y si eso sucede, que usted pierde todo porque hay muchas gentes que me dicen, todavía hace poco yo tenía dinero, pero pasó esto y me quedé en la nada. Y si usted ha puesto su confianza en el dinero y este desaparece, ¿qué pasaría con su confianza? Pues habría de desaparecer también. Y usted se quedaría en la nada. ¿Ve lo que el Señor Jesús está ministrando esta mañana? Ustedes, mis amigos, hagan una evaluación. ¿En qué tienen su confianza? Y se queda usted con las manos vacías. Pero como un buen inversionista, el Señor Jesús les hace una recomendación a ese auditorio en el verso 33, que lo voy a decir a mi manera. Les dice, haceos tesoros en los cielos, porque allí nada se pierde, ni viene a menos. Estén las cosas como estén en la tierra, esos tesoros no terminan. ¿Y qué hacer? Nos dices que hagamos tesoros en los cielos. ¿Y esos cómo se hacen? Pero nos estás proponiendo cosas de las que no nos dices el cómo. El Señor Jesús lo dijo, buscando el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios. Piensen en Dios. No caigan en el menosprecio. No menosprecien los valores eternos. De tal manera que si ustedes le dan importancia a las cosas de Dios, a lo espiritual, a los valores eternos, todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Y usted podrá decirme esta mañana, pues muy buenas ideas está usted dando, mi hermano, pero mientras tanto, ¿qué hago con los compromisos? Porque son las preguntas lógicas. Yo estoy de acuerdo que podemos hacer tesoros en los cielos. Ahorita usted me va a decir cómo, pero el problema es ¿qué hago con mis compromisos que los tengo encima todos los días? Pues esas cosas, esos detalles que son. Por eso he dicho siempre, el Señor Jesús es el Señor del detalle. Y Él no pasa por alto ese asunto. Y agrega
y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué ha propuesto el Señor Jesús? Sencillo. Esta mañana, para que usted establezca prioridades espirituales en su vida. O sea, no esté pensando solamente en que le resuelva su problema económico. ¿Por qué no piensa también en establecer una relación personal con el Señor Jesucristo? Buscar al Padre, decirle, creo en tu Hijo amado Jesús. Y entonces establece una relación íntima con el Señor Jesús. Y de esa manera usted establece prioridad, es decir, primero Dios antes que otra cosa. Primero las palabras del Señor Jesús antes que los problemas de la vida me embarguen. Porque cuando usted recibe a Cristo, y eso es lo que le estoy proponiendo, cuando usted recibe a Cristo, se hace un socio de ese reino que jamás estará en quiebra. Hace años, cuando yo era un joven predicador, y que yo leí que somos coherederos, herederos y coherederos, yo decía, pero ¿qué herencia me toca si la Biblia dice que el Padre le dio todo al Hijo? Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca? Mire lo que Pablo resuelve y dice, es cierto, sin embargo, Dios nos dio al Hijo. Y si nos dio al Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? ¡Qué apreciación tan extraordinaria! Por añadidura, dice el Señor Jesús, vendrán las cosas. Y yo quiero pensar en que usted piense, pues, ¿qué es lo que ha propuesto el Señor Jesús? Insisto, que establezca usted una relación personal con Cristo, que doble su rodilla, que lo invoque y le diga, estamos muy angustiados con nuestros problemas. No sabemos qué hacer, pero tu palabra dice, tu Hijo dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero establecer ese trato contigo. Y lo hago en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de quien estaba dando este sermón. Y que al mismo tiempo dijimos como proveedores basto, porque Él creó todas las cosas y las creó de la nada. No cree que le conviene al hombre hacerse socio de ese reino que jamás estará en quiebra. Un reino que no puede ser estafado y sus valores jamás quedarán en la nada, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque son valores eternos, temporales aquí, pero eternos al cruzar la vida, al cruzar más allá. Ahora usted me dirá, sí, pero eso que está diciendo, pero yo soy una persona práctica. Acepto que eso es bueno. Porque hasta aquí, todo lo que el Señor Jesús está diciendo en ese sermón de la montaña, acepto que es un buen discurso. Pero ahora Jesús apuntala cada declaración echando mano del sentido común. Y yo quiero contar una experiencia que tuve en la ciudad de Guatemala. Estuve predicando con el hermano Girón en la iglesia central de las Asambleas de Dios. Y yo estaba diciendo que los hijos de Israel querían establecer su propia nación, su propio territorio, y que se les podía preguntar, ¿y qué es lo que tienen ustedes? Bueno, es que Dios le dijo a nuestro padre Abraham, y les dirían, no tienen más que viejas y polvosas promesas, pero ¿acaso con esas promesas viejas se puede establecer una nación? No tienen en qué caerse muertos. Sin embargo, dice la Escritura, es cierto, que el Espíritu de Dios, que Dios les dio gracia, que es un valor eterno. Y esa gracia hizo que le cayeran bien a los egipcios, que los odiaban, que no querían a los hebreos.
Pero la gracia cambió esa opinión. Y entonces empezó a generalizarse la idea, ya se van a ir de aquí de Egipto. Tenemos que darles, y le dieron, dice que ese día despojaron a Egipto de su oro. Y en la tarde, es una manera de decir lo mío, y en la tarde esa gente que en la mañana no tenía ni en qué caerse muerto, tenía con qué establecer una nación. Que desde luego yo decía en esa reunión en Guatemala, tampoco fue un despojo y un robo. Digamos que Dios pudo decir, señores, mi pueblo ya se va, y les ha trabajado más de 300 años como esclavo. Hagamos cuentas, les deben ustedes tanto. Y si despojaron Egipto, quiere decir que la riqueza de Egipto se había sustentado en el trabajo de aquellos hebreos. De tal manera que salieron de allí con suficiente dinero para establecer su nación. Sí funcionan las viejas promesas, las viejas palabras del Altísimo. ¿Usted puede confiar en eso? ¿Puede usted decir, yo le estoy confiando a las palabras que el Señor Jesús estaba diciendo en el Sermón de la Montaña? Yo le creo y por lo tanto voy a pedirle al Padre que me ayude. Así quedó esa enseñanza. Al siguiente día, un hermano que tenía problemas muy graves, ¿sí?, de deudas, pero a él le debían también mucho. Y el no pago de esas deudas hacia él lo había llevado casi, pues prácticamente a la insolvencia, casi al quiebre. Sin embargo, él dijo, yo voy a ir con el hermano Ramos para decirle que eso no es con todos, que eso solamente es para algunos, que eso fue para los hijos de Israel, pero ¿qué, a mí qué? ¿Qué pasa conmigo, con mis deudas? Y estaba preparándose para irse a donde estaba yo hospedado, al hotel, y en eso recibe un telefonazo. Presentes en el banco para recoger un depósito que se hizo a su favor. Eran 2 zonas las que le debían, de 2 zonas distintas en Guatemala. Cuando él llegó, dijo, vengo por un depósito, y le dicen, ¿de cuál de los 2? Iba emocionadísimo. Los 2 grupos que le debían tanto dinero, los 2 al mismo tiempo le pagaron. Ya, por supuesto, ya no me reclamó nada. Pero no solamente sucedió eso. Unos hermanos que tenían una tienda donde vendían telas, los ladrones los habían robado todo y hasta pusieron candados de ellos. Y cuando llegaron los hermanos, lógico, se quedaron en la nada. Y el hermano le dice, voy a pedir préstamo al banco. Y su esposa, aferrada a lo que había oído el mensaje, le dijo, el hermano Ramos dijo que no, que nos apoyáramos en la solvencia de Dios. No vamos a pedir prestado, no vamos a endeudarnos. Y juntamos lo que pudimos de dinero y compramos un rollo de tela de cierto tipo, floreado, de alguna manera. Y entonces abrimos la tienda. Todo el día estuvimos vendiendo. Y todo el mundo quería solo esa tela. Y yo decía, me imagino que cuando llegaban los clientes, el Señor les decía, de la tela floreada, compren, ¿eh? Inclinó Dios. Sí, seguro que estamos hablando de estas cosas que las hemos vivido, que las hemos palpado y que a mí en lo personal nos consta, a mi familia, cómo Dios resuelve nuestros problemas si le creemos. De tal manera, dije, santo Dios, todo el día. Pero eso, decía la hermana, pero eso no fue el milagro, porque en la noche testificó en la iglesia. El milagro es que el rollo sigue quedando igual. Y eso se llama milagro creativo. Que nos podemos apoyar en viejas y polvosas promesas, en palabras que el Señor Jesús dijo hace más de 2000 años. Yo le aconsejaría que esta mañana usted doblara su rodilla y le dijera, Padre, yo creo en tu Hijo amado. Así que primero resolvió el Señor la cuestión de la confianza.
en Dios o en las riquezas. Y razonó que eso que había que decidirlo, porque nadie puede servir a dos señores. O confías en una cosa o confías en la otra. Que yo siempre he dicho, si al Señor le presenta una petición, le entregó el expediente, ya no regrese a quitárselo. Él es confiable. Y ya con esas aclaraciones entra el Señor al corazón del tema de la insolvencia y les dice, por tanto os digo, que es algo así como a causa de lo que les he aclarado. Si tu confianza está en Dios, no tienes razón para la congoja. Y claro, mis hermanos, Dios no prohíbe preocuparnos. Lo que prohíbe es la preocupación que nos quita la paz. Sí, pensamos en lo que tenemos que pagar, que tenemos que vivir. Es muy cierto, pero tenga usted paz. Diga, el Señor Jesús lo dijo. Y verá lo que va a suceder. Usted va a decir, tenía razón el predicador, el hermano Ramos. No, le diría, tenía razón el Señor Jesús. Que no le quiten los problemas, la salud y el sueño. Y les dice, basta al día su afán. Es suficiente. Ahora les explica lo dicho. Y vienen los ejemplos tan extraordinarios que el Señor Jesús pone. Que llamo lo que es más. Primer asunto, a lo que es menos. En el versículo 25 les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. ¿Cuál es el punto que el Señor está planteando? Precioso, de veras estratégico. Es que usa una lógica muy vigorosa e irrefutable. Y le dice, no es la vida y el cuerpo lo más costoso. Sería algo así como, ¿hay alguna parte donde usted puede comprar vida o puede comprar un cuerpo? ¿Hay algún lugar donde le vendan cuerpo, le vendan la vida? Dirán, ahorita mismo usted dirá, claro que no, hermano, no hay un sitio como eso. Y entonces el Señor Jesús nos diría, ¿y entonces cómo se hicieron de la vida y de su cuerpo? ¿Acaso lo obtuvieron como resultado de estarse preocupando? Y tienen que decir, no, no fue así. Nos lo dieron gratis. Alabado sea Dios. Qué lógica tan fuerte. Si tienen la vida y tienen el cuerpo y no hay donde se compre eso y vale más que todas las cosas, ¿cómo es que lo tienen? Lo tienen gratis. Y aún más, no solo gratis, sino lo tienen sin pedirlo. Porque la vida es un don de Dios, el cuerpo es un regalo. Y si lo que vale más, Dios se lo dio sin pedirlo, ¿no nos dará todas las demás cosas que valen menos? Eso tiene una lógica. Si se la pedimos, es la lógica de Pablo, que les dije hace un momento que si nos dio al Hijo, dijo Pablo, con Él nos dará todas las cosas. Luego, eso que está diciendo, establece que la congoja es cosa inútil. Nadie acongojándose puede añadir un codo a su estatura. Pero la lección ha terminado. Ya tenemos lo que vale más y lo que es menos. Y nos dieron lo que vale mucho más, ¿por qué no nos van a dar lo que vale menos? Primer punto de lógica. Y ahora nos da un segundo ejemplo. Y lo hace en el versículo 26. Al que yo le he llamado ir del menos al más. Y dice, mirad las aves de los cielos. Mírenlas. Que ni siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes. No tienen almacenes donde guardan la comida. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? ¿Usted cómo se siente esta mañana
privilegiado? ¿No son menos ellas que ustedes? Y aquí está usando Isaías 40, 25 al 31. Dios se queja que se le mire como si fuera indiferente a nuestras necesidades. Dice, miren las aves de los cielos. Y aquí yo quiero que usted afine su corazón. Dice, miren, vean las aves. Las ve usted volando en los cielos, surcando los aires. Porque volar es su trabajo. Y trabajan, pero no se preocupan. Sin embargo, no les falta que comer, a pesar de que no tienen donde almacenar comida. Que a esto yo les llamo los que viven al día. Y sin duda, algunos que me están escuchando dirían, hermano Ramos, yo soy de esos que viven al día. Nuestra familia vive al día. Pero viven al día de la mano de Dios. Las aves. Comieron el día de hoy, esas aves, pero no dejaron ni tienen nada para el mañana. Pero ¿sabe qué hacen las aves? Ya les dieron su pan de ese día, ahora vuelan y se van cantando, dándole un gloria a Dios. Qué precioso ejemplo. Y un tercero ejemplo, al que le he llamado el ir del menos al menos. Aquí el argumento del Señor es diferente a los anteriores. Ahora el Señor Jesús habla de cosas inanimadas. Estas no trabajan, no se preocupan, no son productivas. La hierba del campo. Y entonces dice de ellas en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Vean los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. ¿Y qué les da Dios? Les da existencia. Las llanuras, los montes, se visten de ellas. Y les da belleza, les da una hermosura extraordinaria. ¿Quién no ha encontrado esa hierba del campo, lo que producen y dice, qué hermosa? Qué hermosas flores. Pero no solamente les da belleza, les da fragancia. Y perfúmame el campo. Y es tal la belleza que Dios pone en ellas, que les dice, señores, ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como una de ellas. Y la lógica de esto es que si la hierba del campo, que son de corta duración, así las consiente, ¿cuánto más hará por nosotros que somos de duración eterna? Esta mañana, yo espero que usted haya recogido estas palabras y le diga al Señor, al Padre, Padre, he oído lo que dijo tu Hijo. Y el pastor, el predicador dijo que tú cumples tu palabra. Y yo quiero entonces que esas palabras se cumplan en mí. Y cuéntele a Dios lo que usted tiene, porque Dios es detallista. ¿Dónde queda la justificación cuando se llega a decir no soy nada? Que se siente usted en la nada. Jesús ha presentado a un Padre que tiene cuidado, que se esmera. Y a la luz de ese cuidado esmerado, las quejas no tienen sentido. Y las actitudes desconsideradas acerca de su cuidado son una afrenta. Dijo Jesús, porque vuestro Padre sabe. Y termina diciendo, por lo tanto, por lo que les he explicado, no se angustien por la mañana, por el qué va a pasar mañana, si el día de mañana no es de ustedes. No se mueva el día de mañana, no se mueva entre absurdos, sino entre certezas. Esta mañana usted diga, Padre eterno, yo quiero que usted ore junto conmigo. Usted está pensando precisamente en lo que el Señor Jesús dijo, en sus necesidades. Piense en eso.
Piense que está en el Sermón del Monte, que está oyendo al Señor Jesús, pero que está oyendo al mismo que creó el universo. Y usted está pensando también diciendo, por supuesto que entonces Él puede hacer las cosas y como proveedor es vasto. Padre, y esta mañana yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Cierto que tengo muchas necesidades, dígaselo. Pero tu hijo dijo que había que establecer prioridades. Y yo quiero entonces en esa prioridad pedirte que seas mi Señor y Salvador. Que tu Hijo amado Jesucristo murió por mis pecados. Yo quiero rogarte, Señor, que mi confianza esté puesta en ti y se consolide. Que abras tu buena mano, de tal manera que mis necesidades y problemas sean resueltos. Pero antes que nada, yo te pido perdón. Yo te ruego que me salves. Yo te ruego que vengas a ser mi Salvador. Dígale, yo creo que tu Hijo murió en la cruz, pero que murió por mis pecados. Y yo te ruego que ser perdonado por su sacrificio. Dígaselo. Dígale, te doy gracias por el Hijo, por tu Hijo amado Jesús. Y te recibo en mi corazón. Quiero que suceda eso. El predicador dijo que tus palabras se hacían realidad. Y yo quiero entonces que esas palabras tan hermosas de tu Hijo amado en el Sermón de la Montaña se conviertan en mi realidad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo ruego. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos escuchando el próximo domingo. Amén. Que Dios les guarde.